¿Cómo están, amigos? Un agrado siempre compartir con ustedes la palabra del Señor, que para mí y para todos en realidad es una palabra de vida eterna, de esa vida que fluye de lo alto, que fluye del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, las personas a veces dicen el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, castigador, terrible. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento, porque ahí aparece Jesús, es un Dios de amor. Y establecen una diferencia tan grande como si hubiese dos dioses, pero en realidad Dios es uno solo. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo Dios. Y lo que pasa es que la expresión que tiene el Antiguo Testamento es una expresión de firmeza, ¿cierto? Es como el padre en nuestra vida, un papá, que cuando niño, ¿no es cierto?, es firme porque tiene que poner una disciplina para formarnos en hábitos, en actitudes, en principios, en valores. Tiene que ser firme, fuerte. Y luego ya cuando crecemos, ¿no es cierto?, ya es diferente, es un amigo prácticamente de uno, le da consejos, lo escucha, a veces calla y hablamos ya otros temas, otras cosas. Podríamos decir que algo así ha sucedido también en nuestra relación con Dios a través de la historia. Necesitaba el pueblo de Israel tener una ley, tener unos conceptos claros acerca del bien y del mal, los 10 mandamientos, pero luego tenía que también crecer y empezar a servir a Dios, ya no por obligación, ya no por temor al castigo, sino por amor a Dios. Y es allí entonces cuando aparece Jesús con el Evangelio de amor, del amor eterno de Dios. Ese amor que siempre ha tenido Dios con los seres humanos. Bueno, quiero leerles el capítulo 36 del libro de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento. Pero como el tiempo es breve, voy a leer solamente una parte y en una próxima ocasión vamos a leer la siguiente y luego la tercera para que tengan ustedes una visión un poco más completa de ese capítulo que es bastante interesante y que se ha titulado El rey quema el rollo. El rollo se refiere a un libro, a un rollo que está escrito, como eran los libros en aquella época. No existían los libros así, sino que se escribía sobre un cuero de animal o bien sobre un papiro, ¿no es cierto?, que era un papel que se hacía mediante una pasta de la planta del papiro. Se molía y se sometía a un proceso y entonces se hacían unas hojas, podríamos decir, en las cuales se escribía. Esas eran las dos fórmulas y eran rollos. Leamos entonces el capítulo 36 de este profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías. Un profeta es un visionario, es un hombre que habla acerca de Dios, es una persona que tiene una comunión con Dios muy intensa y habla al pueblo en el nombre de Dios. A veces es severo en su hablar, es duro, pero eso no quita de que haya amor también por la humanidad, amor, misericordia para con los que le escuchan. Leamos. Dice así: Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo. Bueno, acá lo sitúa en el tiempo aún, ¿no? Y la forma de decir en esa época no decían como ahora que decimos el año 2000 tanto, qué sé yo, 1900 y tanto. No, sino que van contando el tiempo de acuerdo a los reyes que están imperando. Por eso dice en el 4.º año de Joacim, o sea, el 4.º año que Joacim gobernó. Y nombran que Joacim era hijo de Josías, rey de Judá. Entonces allí dice, vino palabra de Jehová, palabra del Señor a su corazón,
a su mente, sintió esa palabra dentro de él como una carga, y esta es la palabra que él sintió. Esta es: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Dios le dice a Jeremías que él le va a dictar unas palabras que tiene que escribirlas en un libro, y esas palabras son contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones del mundo. Está enojado Dios, está molesto, parece, porque quiere decirle algo a los seres humanos. Fíjense ustedes que nombra Israel y nombra Judá y nombra a todas las naciones, porque sucede que las 12 tribus de Israel estaban separadas. Había 2 al sur, que era la tribu de Judá precisamente, con la tribu de Benjamín, y formaban el reino de Judá. Ese fue el reino donde gobernó el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón. Y las otras 10 tribus eran las tribus del norte, y a esas tribus en general, en su totalidad, que eran gobernadas por otro rey, se les llamaba Israel. Así es que Dios quería hablarle a Israel, a Judá y también a las naciones. Y dice Dios: quizá oiga la casa de Judá, o sea, el reino de Judá, todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Se dan cuenta que Dios no es malo? Porque Él dice: le voy a decir, le voy a avisar por medio del profeta. El profeta lo va a escribir esto y se lo va a decir al pueblo, del mal que yo les voy a hacer. Pero dice Él, si se arrepienten, cada uno de su mal camino, dice, yo les voy a perdonar su maldad y su pecado. O sea, Dios siempre estuvo y está y estará dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente. ¿Qué es un pecador o una pecadora? Es una persona que no cumple con un mandamiento, o 2 o 3 mandamientos, que no cumple con los mandamientos de Dios. Una persona que roba, una persona que miente, una persona que adultera, una persona que desea lo que tiene el prójimo, una persona que no respeta a Dios, que no respeta a sus padres, que maldice a su madre o a su padre. Todo eso son ejemplos de pecados, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y la ley de Dios, si usted quiere resumirla en una sola palabra, es amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a mí mismo. Y amor a todo lo creado también. Amor a los animales. Amor. Ese es el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos y de todo aquello que se pueda encontrar que es una buena actitud, una buena acción. Entonces Dios está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. ¿Cómo nosotros no vamos también a arrepentirnos de nuestros pecados? Y yo he escuchado a personas que dicen, no, yo no me arrepiento de nada, cuando uno les habla de arrepentimiento. Pero quizás lo malinterpretan, porque es algo así como decir, bueno, yo he vivido mi vida y me han sucedido tantas situaciones, tantas cosas, y en realidad de todo he aprendido algo. Entonces quizás en ese sentido quieren decir, no me arrepiento de nada. Pero cuando hablamos nosotros acá de arrepentimiento, se refiere a reconocer que he actuado mal. Y de eso no podemos huir, no podemos arrancarnos. Si hemos sido egoístas, si hemos sido avaros, si hemos sido ególatras, si hemos sido vanidosos, si hemos sido lujuriosos,
si hemos sido incorrectos, deshonestos, si hemos hecho trampa en el dinero, en el trabajo, si hemos engañado. Tenemos que arrepentirnos de eso, pedirle perdón a Dios. Dios no nos va a aceptar si no nos arrepentimos. Eso sí, es claro, porque Él dice: y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Este Baruc es el secretario de Jeremías, es el ayudante, es la persona que escribe lo que Jeremías le dicta. Jeremías recibe de parte de Dios una visión, un sueño, una palabra, un pensamiento, algo fuerte en su corazón, y se lo dice a Baruc, y Baruc lo escribe, tal como Jeremías se lo dice. Conocemos las profecías de Jeremías gracias al trabajo de ese Baruc. Es importante también Baruc, tan importante como Jeremías. Ese secretario fiel que tenía Jeremías, Baruc, es un hombre importante. No importa en el lugar que nosotros estemos en la sociedad, pero siempre estamos prestando alguna utilidad. Todo trabajo es importante. No importa si somos el jefe o el secretario o el auxiliar o el que lleva el documento a otro lado, el estafeta. Todos son importantes y son necesarios. Porque una oficina, por ejemplo, sin el estafeta no puede comunicarse con otras oficinas o con otras instituciones. O un jefe sin secretario o sin secretaria va a tener que él hacer ese trabajo y a lo mejor va a perder tiempo y no va a poder dedicarse a las reuniones y a la planificación y a todo lo que él tiene que hacer. Entonces es importante el secretario, el Baruc, es importante, tan importante como el profeta, como el visionario. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Así le dijo Jeremías a Baruc, que se le había prohibido a él entrar en el templo de Jerusalén, entrar en la casa de Jehová. Entonces le dice Jeremías a Baruc: entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, o sea, en el templo, el día de ayuno, y las leerás, esas palabras, también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Claro, porque de todas las ciudades del país venían al templo de Jerusalén a adorar en el día de ayuno, un día importante, religioso. Entonces ahí Jeremías, que no podía entrar en el templo porque le estaba prohibido, entonces le dice a Baruc que él lo haga. Esa estrategia tiene Jeremías, porque Jeremías lo único que desea es que el pueblo escuche la voz de Dios. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. El Señor ha expresado dolor, furor, ira contra el pueblo desobediente, idólatra, que está haciendo de las suyas y no está realmente haciendo la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo estará el Señor ahora? ¿Qué pensará de nuestras ciudades, de nuestros países? ¿Qué pensará de nuestros políticos, de nuestros religiosos? ¿Qué pensará de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos, de los educadores, de los militares? ¿Qué pensará Dios de los trabajadores en general,
de los ciudadanos, del mundo, de nuestras costumbres, de nuestros principios, de nuestra forma de actuar actualmente. ¿Qué pensará Dios? ¿Estará contento? ¿Estará molesto? ¿Estará triste? ¿Cómo estará Dios? Qué interesante sería entrar en la sintonía de Dios, sacarnos un poco nuestros conceptos, nuestros pensamientos personales y tratar de captar, de acuerdo a cómo expresa la Biblia el sentir del Señor, captar cuál será el pensamiento que tiene Dios de la humanidad actual. Y a lo mejor nosotros, no, por supuesto, no somos Jeremías ni Baruch, pero quizás podamos sobrecogernos al discernir la maldad que hay en el mundo y cómo nuestra sociedad se ha vuelto tan egoísta, tan materialista, tan alejada de la espiritualidad, tan carnal, tan buscadora del placer, tan hedonista. Y probablemente eso a Dios no le satisface, no le agrada. Entonces Él quiere volvernos a Él. Y ya sabemos por las palabras que leemos acá, que en realidad lo que Él espera es que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra condición y que nos arrepintamos. Y como decía en ese versículo, que se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. El Jeremías no podía entrar ni siquiera en el templo, le estaba prohibido, porque no les agradaba las cosas que él decía. Pero él, amoroso y deseoso de que el pueblo escuchara la voz de Dios, le dictó a Baruch la profecía para que Baruch la leyera en el templo y las personas pudiesen arrepentirse. Hoy es necesario que seamos movidos a arrepentimiento. Cada uno de nosotros, no me excluyo, todos debemos arrepentirnos de algo. Decir, perdóname Señor, porque he pensado mal de estas personas, he juzgado. Perdóname Señor, porque he sido egoísta. Perdóname Señor, porque no me he condolido de mi prójimo sufriente. En fin, perdóname Señor mi pecado, ten misericordia, límpiame, quiero ser distinto, distinta, quiero ser alguien digno de ser llamado cristiano o cristiana. Que el Señor le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo estas palabras de Jeremías 36. Que el Señor le bendiga. También estas son palabras de vida.